aquí tú vas a un inversor y lo primero que te va a pedir son los resultados, nada más, lo primero, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y al menos hasta antes pues sí que había un poco de FOMO, un poco de expectativa, un poco de... puede ser el nuevo pelotazo, ¿no? Entonces, nuestra visión era demostrar, desarrollar... De hecho, o sea, para que te hagas una idea, estuvimos 1 año y medio sin página web. O sea, todo nuestro... Ni marketing, nada. Todos nuestros recursos económicos estaban en robot, en desarrollo, ni más de puro y duro. Bienvenidos al podcast de Talent Class. Hoy tenemos con nosotros a Román Salazar. Román es el cofundador de WeTechFood, una empresa de robótica para el sector de la hostelería. Están muy centrados en toda la parte de creación de bols, ahora profundizaremos en ellos, y han levantado una financiación de más de 1.300.000 euros. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Hola, encantado, Nacho. Muy bien. Bienvenidos al podcast y deseando conocer tu historia. Genial. Si quieres podemos empezar por tus inicios. ¿Qué Vale. hiciste antes de montar WeTech y cómo has llegado a montar la compañía que actualmente lideras? Vale, bueno, pues te cuento, yo soy ingeniero industrial, estudié la carrera especializado en organización industrial y nada, al inicio, pues como muchos ingenieros, consultoría. Estuve en 2 consultoras y en la última, en Accenture, estuve pues prácticamente unos 4 años y la verdad es que en todo momento sabía que no, o pensaba que no estaba en el sitio indicado, pero no por la empresa, sino por mí. No era lo mío, no estaba motivado. Y bueno, fui a Demium, a un concurso de startups, y ahí conocí a mis socios. Trabajando para una consultora. Sí, en correcto. Seguías. Correcto, un fin de semana, una especie de hackathon. Y ahí conocí a mis socios. Qué bueno. Y... ¿Qué perfil tienen ellos? Pues mira, te los cuento. Está Guillermo Ortiz, que es el director financiero. Bueno, estuvo en Globo trabajando en expansión internacional. Es un fenómeno. Luego está Rodrigo Orellana, que es también ingeniero, especializado en robótica, está en concursos de la NASA, es un fuera de serie. Y Jorge Montejo, que es el otro socio, que ese no lo conocimos en el hackathon lo cierto es que a Jorge le conozco desde la infancia y es chef, tiene varios catering, varios restaurantes, un catering y al final pues nos juntamos las 4 patas necesarias para levantar WeTech. ¿Cómo de importante ha sido para ti el equipo fundador? Y por lo que me acabas de contar, sus perfiles muy concretos en áreas muy diferentes, pero que entre vosotros os complementáis muy Claro. bien y además que tienen experiencia, por ejemplo, como has dicho, en Globo, que tiene mucho sentido para ti que un fundador haya estado en una empresa tan grande como Globo, ¿no? Claro, y cuando empezó él no era tan grande, o sea, quiero decir, participó mucho en el crecimiento de la empresa y eso fue, bueno, pues bajo mi punto de vista fundamental. También Jorge ya había emprendido con restaurantes y demás. Es mi primera experiencia en emprendimiento, WeTech, y juntarme con gente que ya lo ha hecho anteriormente, pues es fundamental, ¿no? Y bueno, la verdad es que para mí el equipo fundador es lo primordial, sobre todo los primeros años, evidentemente. La dedicación absoluta en la empresa y claro, porque tanto Guillermo, Jorge poco a poco y Rodrigo acabamos dejando nuestros trabajos para dedicarnos al 100% a WeTech. ¿Cómo fue esa transición de por trabajar por cuenta ajena a decidir trabajar por cuenta propia, con todos los riesgos que ello conlleva y con lo cómodo que me imagino que estabais todos en empresas estables y trabajos estables? Pues eso es lo más complicado porque al final tienes que hacerte la idea que vas a retrasar tus planes unos años. Y estábamos todos entre los 28 y los 32 cuando empezamos. ¿Qué edad tienes ahora? 33. Ok. ¿Vale? Bueno, teníamos 29, mejor dicho. Tengo 33 ahora. Jorge igual, Guillermo igual y Rodrigo 35. Entonces, pues es saber que vas a retrasar tus planes. Si tenías pensado casarte, si tenías pensado independizarte o estabas en ese proceso comprándote una casa. Volver a sembrar, ¿no? Sí, sabías que iban a estar en barbecho un tiempo y así fue, retrasamos absolutamente todo. Por suerte las familias, amigos, parejas
lo comprendieron, nos apoyaron. Y para mí tanto el equipo fundador como la familia han sido fundamentales para llegar hasta a fundar WeTech. Y así que respondiendo a tu pregunta, el equipo fundador es lo más importante, y el apoyo en esos primeros años es también lo más importante, a la par. Entonces, ¿os conocéis en esta aceleradora? ¿Decidís emprender juntos? ¿Qué sucedió después? Bueno, lo primero que hicimos fue prácticamente durante un año desarrollar el modelo de negocio mientras íbamos dejando los trabajos. ¿Estabas part-time o por las Claro, tardes, los fines de semana? Exactamente. Nos establecimos unos tiempos de, oye, pues necesito 3 meses para dejar tal. Esta es la etapa más dura, sin duda, para un emprendedor. Sí. El que ya tiene un trabajo, tiene una idea. Y claro, ideas tenemos todos, Claro, pero llevar a cabo. Pero uno de nuestros requisitos, y éramos 5 inicialmente, pero bueno, se fue hace un año y medio otro socio. Pero una de las cosas fundamentales era decir, oye, si montamos esto es dedicación absoluta. Lo intentamos, que no sale, no sale. Pero no por no intentarlo, o sea, no por no dejar, por no dar todo lo que podemos, ¿no? Entonces, pues sí, nos dimos unos meses de ir dejando los trabajos o ir haciéndonos a esto. Y en esos meses aprovechamos también, tanto desarrollo de negocio como empezamos con el desarrollo del producto. ¿Hubo algún momento crítico antes de estar full time, ¿no? En tu actual compañía, en el cual pues casi no llega a buen puerto lo que finalmente estáis haciendo, que pues eso, al final estaréis trabajando 8 horas en una empresa más X horas después, y eso, pues claro, eso sería tu situación, pero la de tus socios a lo mejor era diferente e incluso más compleja, ¿no? Claro, o sea, todos pasamos por momentos críticos, lo sé, pero si te cuento el mío, fue, pues si esto empezamos a hacerlo más oficial en marzo, abril del 2019, empezamos a desarrollar el producto y a buscar capital a finales ya de ese año. A mí tenía de plazo para encontrar un inversor hasta marzo de 2020. Teníamos 3 meses más. O sea, es que yo ya empezaba a pagar una casa, tenía coche, tenía una moto nueva, y lo vendí todo. Y menos la casa, lo vendí todo y teníamos plazo pues marzo, y en enero apareció el inversor. O sea, teníamos al límite. Siempre, una de las cosas que siempre ha caracterizado WeTech es que llegamos casi hasta los límites. ¿Y vosotros invertisteis para montar la compañía? Claro, invertimos en nosotros. Es decir, los ahorros nos los fundimos en poder dedicarnos al 100% en la empresa, pero no metimos capital porque era una cosa u otra, ¿no? ¿Cuánto invertisteis entre todos? Bueno, no te sé decir, porque al final invertíamos en nosotros esos meses sin trabajar, esas aportaciones iniciales para comprar producto, para empezar a desarrollar o para pagar software o lo que sea. No me acuerdo cuánto fue. No fue demasiado porque al final, lo que te digo, apostamos en nosotros. Claro. Y la inversión fue... ¿Porque erais capaces de sacar el MVP solo con vosotros, así solo siendo los socios? No. Entonces ahí llegó nuestro primer inversor, que literalmente fue un business angel, y recálculo de angel. ¿Y cómo llegasteis a él? ¿Cómo conseguisteis convencerle, embaucarle? ¿Qué técnicas utilizasteis? Pues mira, tocamos como 100 puertas, o 80 inversores. Fuiste a 80 inversores y solo uno os dijo que sí. Todos, o sea, siguiendo no nos dijeron todos que no, la mayoría nos dijeron que no, algunos que sí, pero las condiciones que nos ponían no nos interesaban. Valoraciones bajas. Valoraciones muy bajas, y luego el capital que buscábamos era muy alto. Necesitábamos desarrollar un robot. Necesitábamos pagar ingenieros, necesitábamos pagar el producto para poderlo desarrollar, ¿no? Entonces, al final, pues inversiones de 50.000 euros no servían. O sea que el ticket mínimo era mucho más claro, elevado. O sea, sí que hubiese sido interesante varios tickets de 50, pero las valoraciones eran tan bajas que entonces no
O sea, si cerrábamos 3, pues prácticamente no trabajábamos, o sea, no éramos socios, Está era claro. vender la empresa. Entonces, lo que apareció fue... Bueno, no apareció, Lo se le buscaste. buscó. Sí, fue en este caso Los Guillermo, además. inversores es difícil que aparezcan, en No sé, fases sí, sí. tempranas por lo menos. O sea, fue Guillermo, es un tipo muy, muy tozudo y empezó a ir a unas cenas en las que había mucha gente importante y demás. Y la coincidencia fue que en la mesa que estaba nuestro inversor. Le contó el proyecto, le encantó e invirtió lo suficiente como para que fuera él solo y a una valoración en la que respetaba a los socios fundadores. Y eso fue en enero, febrero de 2020, marzo, Wow. COVID, encerrados, y constituimos en abril, pero desde que cerramos el ticket o la inversión hasta que constituimos fue unos meses muy tensos porque no sabíamos si se iba a caer o no se iba a caer. Claro, bueno, eso, hasta que no firmas, eso siempre es así. A mí me hace mucha Hasta el gracia día anterior. los emprendedores que celebran que va a entrar un inversor cuando no ha firmado y el dinero no está en tu cuenta. Sí, Sobre todo no. que el dinero no esté en tu cuenta. Eso nos ha pasado, es decir, nos ha pasado pero no con inversores, nos ha pasado el celebrar antes de tiempo, muchas veces. ¿Qué reflexiones tienes? Reflexionas es que, mira, en el fondo te alegras porque sabes que algo bueno puede pasar, pero lo cierto es que hasta que no esté, no existe, ¿no? O sea, sí, hay una perspectiva, hay una venta, hay una entrada de capital, hay un fichaje, pero hasta que no ocurra, no ha pasado, ¿no? Entonces, la alegría es normal, pero hay que ser cautos y eso es lo que he aprendido hasta que no esté, no se lo cuento a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a los inversores, hasta que no esté, ¿no? Porque al final generas falsas expectativas y luego puede que no te tomen en serio. ¿Y estar qué es? Que entre el dinero en la cuenta, ¿no? Que entre el dinero en el cuenta o que hayas firmado ya la venta o que ya esté casi el robot en el cliente. Sí. Hasta ese momento. Me gusta mucho tu historia porque hay muchísimo paralelismo con la historia de Talent Class, ya que nosotros nuestro lanzamiento fue el 1 de marzo de 2020. Entonces nos pasó exactamente igual. Nosotros habíamos constituido la compañía en diciembre, pero lanzamos prácticamente a la vez y 14 días después de lanzar pues vino el estado de alarma, el 14 o el 15 de marzo. Y bueno, pues historias muy similares. Y ya han pasado pues 2 años y algo, casi 3, ¿no? Sí, 3 años. Hacemos ahora. Desde ese momento, o sea, por eso digo, o sea, nosotros realmente hay un año antes de trabajo, pero es un año que no cuenta porque no había ni constituida la empresa, ni había un avance significativo, pero sí que es cierto lo que dices, o sea, constituir en esa época, yo cuando fuimos a notaría, con permisos para bajar a Madrid... Claro, y o sea, en lo que te dedicas tú y nosotros también, mis clientes son restaurantes, pero han cerrado todos y ninguno tiene dinero. ¿Qué voy a hacer? Pues psicológicamente es algo complejo, ¿no? Es que, claro, WeTech no nació como lo que es ahora. O sea, WeTech nació como un restaurante robotizado. Queríamos lanzar un restaurante robotizado. Lo que habíamos vivido hasta ese momento era pues que era un sector en el que la tecnología tarde o temprano tenía que llegar. En Estados Unidos había un restaurante que se llamaba Spice, que fue un poco el pionero, el que nos hizo ver que por ahí había que ir. ¿Qué hace Spice? No lo conozco. Spice nació en Boston en 2016 o 2017, unos chavales del MIT que bueno, le hicieron un robot, lo patentaron y demás, y bueno, fue adquirido, este verano no, el anterior, fue adquirido por Sweetgreens. Fue adquirido y fueron los pioneros. Y lo caso es que lo veíamos y era el modelo que queríamos trasladar a España, algo similar. Y nuestro inicio fue ese, montar un restaurante, pero como bien dices, vino el COVID. Y aunque reforzaba nuestra idea de que la tecnología era el paso a seguir para poder afrontar crisis como la del COVID, sí que es cierto que nadie quería montar un restaurante. Nadie quería invertir en un restaurante. Tampoco era muy sensato, porque no sabíamos cuánto iban a durar las restricciones, no sabíamos cuándo se iba a recuperar el consumo, y ahí fue cuando decidimos pivotar y en lugar de montar el restaurante íbamos a ofrecer nuestra tecnología para que los restaurantes ya abiertos pudieran sobrellevar esta crisis pues apoyados en tecnología, porque había unos problemas enormes. Estábamos en una fase demasiado early, evidentemente no teníamos el producto para vender en ese momento, ¿no? O sea, que os vino bien porque estabais preparando el producto
y entiendo que ahora nos contarás, pero cronológicamente coincidió en la recuperación del mercado con vuestro lanzamiento de vuestro primer producto mínimo viable, ¿no? Correcto, así fue. Entonces, esto nos sirvió pues para reforzar la idea, nos sirvió también para que más gente se fijara en nosotros, y en ese momento, bueno, pues ya con el capital, con el equipo y con un momento de mercado en el que entendíamos en aquel momento que iban a salir más como nosotros, y así ha sido, unos cuantos en toda Europa, pues sabíamos que teníamos que estar ahí. Entonces empezamos a desarrollar el producto, hicimos nuestro primer producto, nuestro MVP, conseguimos la homologación sanitaria, hicimos pruebas que quedaba genial, conseguimos otros inversores. Esta era con la idea original de robotizar un restaurante. ¿En qué consiste robotizar un restaurante? O sea, era el robot con el que íbamos a robotizar esos restaurantes. Lo acabamos desarrollando. ¿Y en qué consiste? Pues al final consiste en automatizar procesos que son o de bajo valor o de un impacto económico alto. Cuando digo de bajo valor me refiero a que son muy mecánicos, que siempre son iguales, que la persona que está haciéndolo, pues su gratificación profesional pues no puede ser... O sea, cortar un pepinillo, cosas así, ¿no? O, por ejemplo, montar un bol, montar un poke. Bueno, pues sí, 1, 2, 3, 4, 5 ¿no? Pero si lo haces 200 días al año, pues deja de ser algo pero al final siempre es igual, ¿no? Entonces... Yo creo que es la definición correcta, algo muy delegable en un robot, ¿no? Sí. O sea, si el proceso es automatizable... Para que nadie se sienta ofendido. Exactamente. Si el proceso es automatizable y el trabajador puede hacer otras cosas, como puede ser tratar con el cliente, tratar con los riders, mantener el stock bien, la limpieza del local, no sé, pueden ser otros trabajos que son de un impacto mayor en su día a día, y que al final lo único que genera es pues que incluso en picos, agobio, estrés, impacto económico, porque si te equivocas o echado de más, echado de menos, al final ese trabajo es súper automatizable, y ahí es donde entra la robótica. Es donde entra la robótica. ¿Y cómo lo resolvisteis inicialmente, la propuesta inicial? Bueno, desarrollamos el MVP y lo bueno es que a la primera salió bien. Lo bueno, también en ocasiones eso es lo malo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que salió a la primera bien, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que había que patentarlo. Había que patentarlo porque cuando empezamos a traer a nuevos inversores, como novatos que éramos, nos vino un inversor a preguntar por la protección intelectual, la libertad de operación en otros países, y lo habíamos intentado. Hablamos con una empresa de patentes y nos dijeron que carecía de innovación, porque es el primer concepto. O sea, para poder patentar algo, lo primero que tiene que ser es innovación. Exactamente. Entonces, carece de innovación, y dijimos, vale, pues no se puede patentar. Pero no nos dijeron nada más. Un problema menos. Ya está, no patentamos, no pasa nada, salimos los primeros, tardarán años en copiarnos. Así que, bueno, pero vino un inversor y nos dijo, oye, que chavales, que igual no podéis comercializarlo nada, porque hay patentes que bloquean esto, ¿no? Y ahí fue cuando retomamos el tema de patentes con el INSERM, y efectivamente estábamos bloqueados, no podíamos hacer nada. Entonces, esto fue en agosto de 2021. No entiendo, ¿cómo que estáis bloqueados? No podíamos hacer nada, había una patente americana que no nos dejaba operar, fabricar, vender o explotar nuestro robot. Sin conocerlo, estabais creando algo que ya estaba creado por otra persona. Sí. Y estabais blindados para Exactamente, poder hacer. O sea, no estaba creado per se, pero digamos que la innovación y sobre todo los elementos con los que se elaboraban esos bols ya habían sido presentados. Entonces, de hecho, por Spice. Pero no lo explotaba Spice, lo había patentado, pero al final había recurrido a otro diseño. Pero la patente existía y eso nos bloqueaba y no podíamos hacer nada. ¿Y haciendo alguna diferencia o modificación? Exactamente. Tampoco podíais. Eso fue en julio de 2021, y en agosto ya estábamos presentando el robot con cambios. Y no solo podíamos conseguir la libertad de operación, que eso consiste en que sí, puedes venderlo, puedes trabajar, puedes etc. Conseguimos patentarlo. Wow. En un mes rediseñamos... ¿Qué cambiasteis? Pues lo simplificamos.
Sí, quitamos toda la parte por el robot. Bueno, pues lo que hacía era elaborar bols que podíamos inicialmente meter calientes también. Es decir, incluso tenía, pues, incluso podía llegar a cocer. Tenía una placa, o sea, tenía unas ollas de inducción y recogía el alimento, lo cocinaba y lo servía, ¿no? Ese era nuestro primer robot. Era bastante más complicado que el actual. La patente nos bloqueó, lo simplificamos y quitamos todo lo que es el cocinado y nos centramos en producto refrigerado, ensaladas, pokés y demás. Y al quitar esos elementos que ya existían en otros robots, nos liberamos de las ataduras, conseguimos patentarlo en Estados Unidos y en Europa. Bueno, es a nivel mundial, ¿no? Pero vamos a bloquear en los principales mercados. Y la libertad de operación, lo conseguimos también. Y entonces, pues, vinieron otros inversores, ya desarrollamos un producto final. ¿Segunda ronda? Segunda ronda. Ya entiendo que la valoración más atractiva, ¿no? Porque ya teníais un Ya MVP. teníamos un MVP, ya teníamos una carta que acreditaba que podíamos ir al mercado americano y en Europa con tranquilidad, y estaba en proceso de patente. No estaba asegurado, pero estaba en proceso. Ya era un gran paso. Por lo tanto, vinieron otros inversores, subimos la valoración, fichamos a más gente en la empresa y desarrollamos ya el producto final. Bueno, nunca es final. El actual. El actual, el de hasta ayer. Lo desarrollamos y este robot, esto fue ya en enero 2022, ya teníamos, o sea, exactamente, en enero 2022 empezamos a fabricarlo, en mayo, abril ya teníamos la unidad ya preserie y la implantamos en una cadena de pokés muy famosa en junio de 2022. Okay. ¿Y cómo fue esa primera validación con el primer cliente? ¿Cliente cero, early adopter? Sí, totalmente. Pues una visión... Nos habíamos sentado ya con más gente, ¿no? Ya estábamos intentando integrar el robot en algún cliente y conocimos a los dueños de una cadena de pokés, que es, bueno, pues innovadores, sí, con una visión estratégica... No sé si se puede decir o no, pero son profesores de Talent Class. Una visión estratégica muy buena y ¿Por lo qué implantamos. decidisteis centraros en bowls, en pokés? ¿Por este primer cliente? No, porque el poke estaba al alza. Bueno, es un mercado que es muy potente, es un producto, aparte es un producto muy caro, entonces... y muy competido. Entonces, si tú consigues bajar márgenes, total, hay una ventaja competitiva brutal y ya puedes posicionarte entre los grandes. Al final hay 5 grandes en España y esa para mí pasa por el que integrase nuestro robot, pues tendría una ventaja competitiva qué bueno. Total. Entonces, estos chicos pues decidieron montarlo, estuvimos 4 meses en sus cocinas fantasma y bueno, fue más difícil de lo que creíamos. ¿Aprendisteis? O sea, es un poco... Pero el resultado fue mejor de lo que esperábamos. Ahí, mirando desde fuera, un poco se juntarían la visión que vosotros tendríais, pues estando un poco en el back office, ¿no? A la realidad que te encontrarías en una oficina... en una cocina que van a 2000 por hora, claro, y ahí haces ajustes, ¿no? Claro, pasamos de laboratorio, porque al final tú te pones a elaborar en nuestra nave, no deja de ser un laboratorio. Sí, podemos fingir pedidos, pero nunca puedes fingir el trajín de una cocina real, no puedes fingir el estrés de los cocineros o de los operarios que están ahí, no puedes fingir esas cosas. Entonces, el haberlo implantado en un cliente tan pronto fue brutal, aprendimos un montón, nos dimos cuenta de eficiencias del robot, hicimos desarrollos hiper express, o sea, te estoy hablando que en 2 meses ya teníamos los desarrollos implantados en el cliente. Me gusta mucho que os habéis centrado los 2 primeros años, en producto, sí, que sea perfecto, y ahora nos contarás, pero intuyo que viene la fase de expansión, ¿no? Claro, es que aquí hay una cosa, y es que estamos en España, ¿no? En Estados Unidos, que son donde se encuentran nuestros competidores, tienen otra visión, ¿no? Aquí en España hay que demostrar. No vale con expectativas. Aquí se te pide resultados, los inversores te piden resultados, los clientes te piden resultados desde el inicio.
Al final es una diferencia muy, muy clara. Aquí tú vas a un inversor y lo primero que te va a pedir son los resultados, nada más, lo primero, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y al menos hasta antes pues sí que había un poco de FOMO, un poco de expectativa, un poco de... puede ser el nuevo pelotazo, ¿no? Hay que demostrar. Entonces, nuestra visión era demostrar, desarrollar... De hecho, o sea, para que te hagas una idea, estuvimos 1 año y medio sin página web. O sea, todo nuestro, ni marketing, nada. Todos nuestros recursos económicos estaban en robot, en desarrollo, ni más de puro y duro. Y claro, tú veías, pero explorábamos el mercado y veíamos a los americanos que salían como setas. Pero claro, todo eran renders, todo eran expectativas, no había ningún producto real. Eso lo hicieron al revés que vosotros. Sí, todo al revés. Todo era crear... Exactamente. Crear expectativas, captaban muchísimo capital, muchísimo más del que nosotros hemos utilizado. Y ahora en la fase en la que estamos, nosotros ya tenemos un producto validado y algunos de ellos siguen con esas expectativas. Son formas de verlo. Probablemente, es lo que te decía, haber acertado de primeras es positivo. Pero no ha sido casualidad, ha sido porque, por mi opinión desde fuera, el equipo fundador creo que por los perfiles que has dicho está muy bien como repartido en backgrounds y en experiencia muy tangible en una vertical. Y después ese desarrollo con ese primer cliente a medida para ajustar todo y cubrir una necesidad muy concreta es clave. Sí, fue clave ese primer cliente. Aprendimos un montón, ellos también. Identificamos también muchas de las cosas de los problemas en cocina que suponíamos, pero que no vivíamos, y lo vimos con nuestros propios ojos y entendimos. Bueno, reafirmamos nuestra idea de que tiene que pasar por aquí, ¿no? Así que hace poco cerramos ya otro cliente. A diferencia de que lo he explicado también en la clase, ¿no? Pero a diferencia de un cliente que ya tiene cadenas de restaurantes y que quiere incorporar tecnología y que eso es un impacto importante pues en la cultura de empresa, en la forma de trabajar, en operativa, absolutamente todo, hay otra vertiente que es empezar de cero y adaptar tu restaurante en función del robot para sacar el máximo rendimiento e ir mucho más rápido, ¿no? Y este cliente es un grupo de inversores que han decidido, pues oye, vamos a montar un restaurante que explote al máximo, que saque al máximo del robot. O sea, ni los ingredientes, no vamos a decir quiero esto, no, vamos a escoger los que mejor funcionan con el robot. Y así esto es lo que van a hacer. Si todo va bien, en junio, vamos a este verano podría abrir las puertas ya del restaurante en Madrid. Qué guay. Y a ver qué tal. Exactamente, ¿cómo es el proceso de creación en este caso de un bol? ¿Qué es lo que hace vuestro robot? ¿Cómo es para que la gente que nos escucha se lo pueda imaginar? Vale, pues utilizamos la gravedad a nuestro favor, es decir, ponemos los ingredientes en la parte superior del robot, son 16 ingredientes, y con unos dosificadores vamos suministrándolo sobre unas... nosotros lo llamamos dispensador, pero son una especie de palas que van recogiendo el alimento, ¿no? Cada ingrediente tiene su pala, por lo tanto eliminamos contaminaciones cruzadas y demás, y esas palas hacen un pesaje de la receta. Va el gramo, adecuado. Perfecto, exactamente. Entonces hay 4 espacios de elaboración, es decir, se pueden hacer hasta 4 bols o pokés simultáneamente. Wow. Y también tiene 8 salsas ampliables, pero en torno a 8 salsas. Y al final, la productividad máxima del robot en condiciones ideales o monoproducto, como lo llaman, son 430 bols hora. Wow, o sea, sí, eso es imposible. Que una compañía haga tantos bols, necesitaría muchísimo personal. Y aparte siempre exactamente iguales, porque una de las cosas más importantes es la consistencia. Es que, o sea, si yo como cliente, si un día voy a un restaurante y al día siguiente me pido lo mismo y me sabe distinto, pues igual no vuelvo. O sea que si tu robot estuviera trabajando 24 horas, sería capaz de hacer unos 8.000 bols diarios. Claro, bueno, hay que hacer recambio y limpieza y demás,
pero... Bueno, pongamos que descansa 2 horas al día en vez de 24, sí. Que son 22. Sí, de reposición. Sí, podrías hacer miles de bols al día y por eso, o sea, lo bueno de nuestro robot es que lo puedes ver en un restaurante o lo puedes ver en colectividades o lo puedes ver en hospitales, lo puedes ver para caterings, lo puedes ver en la cárcel, no sé. Y una pregunta, ¿el cliente es el... O sea, pagas, o sea, hay un TPV y pagas ahí, el cliente lo recoge? ¿O hay un empleado del restaurante que está pendiente del robot y le entrega al cliente el bol? ¿Cómo es ese proceso? En esta primera fase, el empleado es el que está pendiente, o sea, digamos que el robot asiste a los empleados, ¿no? Pero sí que es cierto que ya estamos trabajando en la propuesta y estudio de unos grandes grupos de restauración, hostelería españoles que lo que quieren es precisamente que tenga directamente, que sea B2C, que directamente el cliente con un TPV. Llegue con un TPV. De hecho, hay parte de la competencia que lo hace así, ¿no? Pero sobre el mismo robot, las modificaciones son sencillas relativamente. O sea, sobre el mismo robot, sobre la misma base, lo puedes ver en un aeropuerto con TPV y demás, lo puedes ver en un restaurante como centro del restaurante, lo puedes ver en una cocina central o en un catering. En un restaurante de poco, que bueno, la media entiendo que suelen ser restaurantes de menos de 100 metros, yo creo que son incluso 60, 70. Sí, ¿cuántos empleados suele haber? Pues 3, 4 empleados. Suele haber en... Claro, no, pero claro, hay que contar la rotación. Con rotación. O sea, el doble. O sea, son por ejemplo, normalmente son mínimo 2 físicamente y luego en turnos otros 2 o incluso uno que vaya pues a ayudar en el mise en place y demás. Entonces, entre 5, 6 puede llegar a haber, depende del tamaño del restaurante. Y si trabajaran con vosotros, pasarían a tener 2. Claro, al final tú necesitas 1 en sala. Recogiendo... Nada más que recogiendo los bols. Y si hay una productividad enorme, porque todo depende del número de ventas. Si hay una productividad enorme que haces más de 100, 150 por servicio, pues necesitarías a 2 personas, una encargada exclusivamente del robot y la otra del local. ¿Cómo de atractivo crees que es para el cliente el hecho de que una persona física y humana le prepara el bol, él seleccione, ¿no? Todos hemos ido a un sitio de pokés o de burritos, etcétera, y eliges tú personalmente los ingredientes y una persona los crea. ¿Cómo de atractivo crees que es esto para un consumidor? Pues mi opinión es que depende del momento. Si tienes prisa, si tienes algo de prisa o si tienes otras cosas que hacer, pues no es atractivo hacer cola y ver que hacen lo que ya has visto otras veces. Si tienes dudas, es decir, si no sabes exactamente lo que quieres, si quieres informarte, si quieres preguntar, es necesario que haya una persona. Oye, ¿con qué casa mejor el salmón? ¿No? Pues esas preguntas son necesarias y hay clientes que necesitan. Pero yo lo que veo en la mayoría de las veces es que ese rato están con el móvil. Claro. O sea, esa es la realidad. La respuesta ya la han resuelto los grandes players, como puede ser McDonald's, que dan las 2 opciones. Oye, ¿quieres pedir un poco más lento, pero que sea un servicio personalizado y mucho más humano? Vas a la ventanilla de recepción y allí te atienden. Y luego también puedes pagar con un TPV y elegir todo. Exactamente. Es que es una transición. Es decir, tú no puedes de un día para otro quitar la interacción humana. No solo en McDonald's, en Zara también. O sea, es que es una transición, pero o una reeducación del cliente, pero tarde o temprano todo apunta a que va a ser todo automatizado. Totalmente. Es que de hecho los que hoy son niños o jovencitos prefieren no tener que contactar, que interactuar con seres humanos, prefieren hacerlo desde una tablet. Total, esto ha pasado en el mismo sector, pero en otras verticales, con las reservas. Al principio todos llamábamos, oye, ¿tenéis reserva a esta hora? ¿Tenéis una mesa libre? Ahora todos preferimos hacerlo en la web, que sabes que va a ser más rápido y si tienen, la vas a coger y si no tienen, buscas otra opción, ¿no? Es que es así, o sea, nosotros todavía estamos en ese impasse en el que no nos importa o incluso preferimos hablar con un ser humano en algunos casos, pero hay los que son más jóvenes prefieren ir a un sitio en el que no tengan, ni siquiera en el momento de la reserva, prefieren no tener que llamar. O sea, si hay 2 restaurantes en los que uno tiene que llamar, no llaman.
Es que es así. Entonces, por eso es muy importante la captación o ese reto de nuevos clientes, de cómo vamos a captar al cliente del futuro, qué es lo que busca, ¿no? Si es que está cambiando todo, está cambiando absolutamente todo. Entonces... El otro día hablábamos con un gerente de un Burger King que justo acababan de implementar todo el tema de TPVs virtuales, pues las típicas pantallas donde eliges el producto, y nos dijo que las ventas habían incrementado, no recuerdo el porcentaje, pero muchísimo desde que habían implementado estos TPVs virtuales. Pues no me lo creo, o sea, me lo creo al 100% porque es que si... No sé, hace tiempo que no voy, pero de las últimas veces que fui al McDonald's, que había mupis ahí para pedir, donde estaba la gente era haciendo cola, los mupis. O sea, no veía a la gente haciendo cola para... Más rápido, hay menos cola. Y luego ese factor de vergüenza o ese factor tal se elimina, y si ya sabes lo que quieres, vas mucho más rápido. Entonces, bueno, yo creo que por ahora vamos a estar en un tiempo de transición, de que el robot va a ser apoyado, o mejor dicho, el robot va a apoyar a los empleados en el trato del público, de cara al público, pero en el futuro, pues, quién sabe. Total. Todo apunta que no. ¿En qué verticales o en qué tipos de productos o tipos de restauración te imaginas que vuestra compañía puede estar ayudando en un futuro? Bueno, en esta primera fase, 100% restaurantes de bowls, healthies y demás, eso está claro, pero tenemos un plan de desarrollo del robot que pasa también por, de nuevo, integrar calientes, que ahora te explico que no tenemos la patente, pero sí hemos conseguido la libertad de operación en Europa. Por lo tanto, en Europa sí que podremos montar robots que trabajen con productos calientes. Pero otras verticales que estamos estudiando pues son los wraps, tortillas o burritos. También estamos ya trabajando iniciando el desarrollo con plato o barqueta, es decir, para hacer platos combinados y demás. Y este es el inicio, o sea, y aquí no nos vamos a parar. Una pizza, una hamburguesa, que son dos productos probablemente más vendidos en delivery, ¿creéis que podréis hacerlo en el futuro? En principio, en nuestro plan estratégico no está contemplado las pizzas y las hamburguesas, básicamente porque en el caso de las pizzas hay clientes hay competidores que lo están haciendo muy bien ya, y bueno, es un mercado que no es que esté saturado, pero en principio no está entre nuestros planes. Aparte, es bastante complicado porque no es lo mismo irte a Grosso Napoletano, que están haciendo ahí las masas, que irte a un restaurante en el que sabes que la masa ya está hecha o está congelada. No es atractivo. No es como nuestros robots que trabajan con producto fresco. No, ahí cambia. Entonces no le veo tanto match con nuestra filosofía de empresa. Pero con las hamburguesas solo hay uno que se llama Creator, que está en Estados Unidos. De hecho está invertido por Google y ha cerrado. O sea que es muy complicado hacer una hamburguesa. Hay que llegar porque a los que nos gusta la carne pues queremos el punto, queremos tal, ¿no? Y eso robóticamente por ahora está siendo complicado. No es que haya cerrado, pero se ha desinflado muchísimo y las últimas noticias que tengo yo de Creator no son Sería muy mucho buenas. más fácil hacer una Smash Burger a lo mejor, ¿no? Que 100%. Chafarla y ya está. 100% una Smash Burger que no te tienes que estar pensando ahí tanto el punto, sí, es desde luego más fácil. 100%. Qué guay. ¿Cómo te imaginas tú el mundo de la robótica en la restauración a 10 años vista? Bueno, el otro día leí un reporte de Lightspeed que decía que para 2025 esperaban que el 50% de la restauración organizada sería robotizada o tendría un grado de robotización. Yo no sé si hasta ese nivel, porque 2025 queda muy poquito realmente y los desarrollos tecnológicos y las integraciones llevan mucho tiempo, ¿no? Pero lo que veo es que la restauración organizada, que es una restauración que busca eficiencia, que busca productividad, que busca consistencia en el producto y que el coste es un factor importante para consumirlo, considero que en los próximos años tiene que pasar por la robótica. Y imaginas a grandes cadenas teniendo todas sus cocinas robotizadas Sí. y por lo tanto teniendo muchísimos menos cocineros.
Igual tienen menos cocineros, pero tienen ingenieros para llevarlo. O sea, quiero decirte... Sí, que el rol cambia. Claro, exactamente. O tienen otro perfil, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros estamos potenciando. Sí que lo veo. Veo a las grandes cadenas implementando tecnología y contratando ingenieros en los próximos años, convirtiéndose prácticamente en empresas tecnológicas. Y por ejemplo, las Aunque cocinas algunas ya lo son. ciegas o dark kitchens, será todo brazos robóticos y no harán humanos. Claro, o sea, al prácticamente. final el nacimiento de estas empresas es para estar en el delivery, para trabajar con los agregadores de delivery. Y ahí tienen que comer todos, es decir, hay unas comisiones que se llevan, hay riders, hay cocina, hay cocineros. Entonces, la robótica ahí cobra también cobra un peso importante porque además lo que te permite es tener en un mismo espacio varias marcas. Claro. O incluso rotar marcas o testar marcas súper rápido. Entonces sí que veo esos espacios robotizados. De hecho, en Israel, Kitchen Robotics es una empresa que es de nuestra competencia, ha desarrollado un robot específicamente para cocinas fantasma. Están Remi, está Mako Robotics también, que se centran un poco más en ello. 100%. Qué bueno. Vamos, yo creo que la clave, por lo que estás diciendo, no solo en tu negocio en general, en el emprendimiento, es la especialización. Coge un nicho, coge una vertical y sea el mejor. Al final, Sí. si quieres hacer, en tu caso, el robot que puede hacer todo tipo de cocinas, para todo tipo de negocios de restauración, es muy difícil. Bueno, yo lo veo ahora mismo prácticamente imposible. Los brazos robóticos tienen sus limitaciones, aunque sí que tienen ese grado de polivalencia que comentas, sí. Hay brazos robóticos que hacen paellas, hay brazos robóticos que hacen hamburguesas, hay brazos robóticos, al final consiste en programar y sensorizar el brazo. Pero por ahora, y esto es siempre bajo mi punto de vista, no solucionan al 100%. Uh-huh. Hablemos de rentabilidad. Sin duda, el hecho de robotizar las operaciones de un restaurante es una decisión que se toma en base al aumento de productividad y, por lo tanto, de rentabilidad que puede tener un negocio. ¿Cuánto puede llegar a aumentar sus márgenes de beneficios un negocio gracias a la robotización? Pues mira, esto es un análisis que hicimos en el primer testing, en el primer cliente. Ahora mismo no recuerdo el porcentaje exacto, pero sí te hablo de cifras. Solo, mira, en desperdicios, en errores tenía un 7% de errores, pasamos al 0, eso eran casi 800 euros al mes. O sea, errores es mermas, gramajes más altos. No, ni eso, o sea, errores de equivocarse al poner el poke era de salmón y ponían atún. Eso, o lo tiras o se lo come O el lo equipo. tiras, o lo tiras, o lo dejas ahí esperando a ver si alguien pide exactamente eso próximamente. Me refiero a esos. Tenía un 7%, ¿no? El error humano, sí. Error humano. O echar de. O sea, a eso me refiero. Pero luego está la consistencia, desperdicios y demás. Es decir, nuestro primer cliente tenía un 12% de desviación hacia un bol de 350 y el siguiente de 425. Nosotros bajamos al 3% y esto impacta directamente la cuenta de resultados, claro, porque equivocarte 20 gramos en salmón es pasta. Claro, y además ellos lo miden normalmente por el recipiente. Si cogen una cuchara, es el tamaño de la cuchara, pero sí que es cierto que el gramaje no es exacto. No es exacto y depende muchísimo si ese día pues, el cocinero está de humor o no está de humor, o le ha dejado la novia o tiene 15 en espera. Si le dices, échame un poco más, a lo mejor lo echa. Exactamente, le has quedado bien. Todas esas cosas se eliminan por completo y entonces solo si no recuerdo mal la cifra, en ahorro de desperdicio de producto y errores ya eran 1.000 y pico euros al mes. 1.000 largos. Solo en eso, en esa cocina con unos 70 pedidos al día. Pero hay más, ¿no? O sea, al final, si tienes un 30%, lo que vimos es que si tenías un 30% de comisión de valores estándar, ¿no? 30% de comisión de delivery, 30% de gastos de local, suministros y demás, 30% de personal. Y con los costes de producto, si ganas, es muy poquito. Con la integración del robot, el margen subía un 15% más, una
algo así era la cifra, ya luego te lo certifico, pero por ahí andaba. También depende mucho del volumen de ventas, depende mucho de la negociación que tengan con el delivery. Hay empresas que parten de un 35% de comisión, otros que ya tienen un 20 y tantos negociados después de años. Depende de muchos factores, ¿no? Pero rentabilizaba un modelo que cuesta rentabilizar. Sí, vamos, que es ir a volumen, totalmente. Hay que vender mucho para ser rentable. Exactamente. Estamos hablando sin duda de procesos de innovación, aunque la patente original dijeran que no. Mi opinión es que estáis innovando muchísimo. ¿Cómo veis a los hosteleros? ¿Están abiertos a innovar? ¿Son un poco más reacios? ¿Con qué te estás encontrando? Me enfrento a de todo. Creo que cada vez se están abriendo más los ojos, sobre todo las grandes corporaciones que se están dando cuenta de que hay que pasar por aquí. Pero también veo a hosteleros que están empezando, que tienen todavía pocos restaurantes, que esos son los que tienen un hambre voraz y los que ven claramente que por aquí hay que empezar a ir, y son con los que más... Son humildes para el cambio también. Exactamente, y que saben que... O sea, y tienen también un poco la capacidad de hacerlo, no tienen una inercia enorme que cuesta parar para mejorar, ¿no? O para cambiar. Lo pueden hacer con una mayor facilidad. Y esto fue un error que cometimos, y es que inicialmente solo hablábamos con grandes corporaciones, pensando que tendrían esa visión, y es al contrario prácticamente. Como ya están establecidos y cómodos, entre comillas, sí, son más reacios al cambio, y eso una persona es lo que acaba de empezar y es humilde para poder cambiar o para poder pivotar su modelo de negocio, está más abiertos a innovar. 100%, y eso es lo que estamos viendo, y por eso hemos cambiado también nuestra forma de enfocar la incorporación del robot, y vamos a innovadores, a gente con hambre y sin miedo al cambio. O sea, vuestros clientes son gente que se refleja mucho con vuestros valores y vuestra visión, sí, que es cambiar y revolucionar, en su caso, el poke, ¿no? La industria del poke. El poke o la comida healthy, como es el cliente que hemos cerrado. ¿Qué tipo, entiendo que habéis analizado muchísimo los fundadores de empresas de poke y restaurantes, qué tipo de perfiles suelen ser? Bueno, pues mira, los de pokes, al final conozco a todos. Me imagino, porque no hay muchos. No hay muchos. Y la verdad es que hay algunos que son similares, es decir, son gente que salió de España y estuvo en Estados Unidos y vio que estaba creciendo. Al final, otros que ya estaban, que ya trabajaban en la hostelería y tenían otras marcas, pero vieron la irrupción del poke y dijeron por aquí. Y otros que aunque es extranjero, pues que es un auténtico fuera de serie y un innovador brutal, pero todos tienen un factor común, y es que efectivamente se dieron cuenta de un producto que tiene todas las de ganar, porque es saludable, porque está rico, porque es vistoso. Porque aquí el poke tiene un factor muy importante, que es la vistosidad, el acabado y los juegos, los colores y demás. El emplatado es bonito y es muy instagrameable. Exactamente, tiene que ser bonito. Y todos tienen algunos son bastante distintos, pero todos tienen ese factor común. Y en cuanto a la integración de la tecnología, todos están abiertos a verlo, a estudiarlo por lo menos. Sí, porque son empresas muy jóvenes, ya que el poke hace 5 años no existía, ¿no? Hace 6 años. ¿Cuál es la empresa más grande de poke del mundo que conoces tú? Poke House. Ok. Está en España, ¿no? Me suena. Sí, hay en España. ¿Son italianos? Sí, Matteo Picci. Acá ahora mismo es la más grande. ¿Cuántos tienen? Pues no sé la cifra exacta, pero creo que más del centenar. Más de 100 locales. Entre son franquicia, ¿no? Europa y acaba de abrir en Estados Unidos. Wow. Sí. ¿Y cómo es el perfil del emprendedor? ¿Quién es? Mateo es un tío súper inteligente, muy reactivo, sabe lo que quiere, y tiene la visión de su empresa, no como una cadena de restaurantes, ya tiene una visión más tecnológica y lo contempla de otra forma, ¿no? Y la verdad, el modelo de negocio, no sé si todos son propiedad, pero si no tengo mal entendido, la mayoría, diría que todos son propiedad,
y también adquiere marcas. También adquieren marcas y ya existentes de pokés y las amplían, las meten en su portfolio. Hablando del perfil de emprendedores, como es una categoría que se ha creado, pues ya comentábamos, ¿no? Hace 5, 6, 7 años como mucho, porque es un producto muy nuevo. Entiendo que aparte de perfiles con muchas ganas de hacer algo diferente, con el riesgo que ello conlleva, son perfiles que han tenido que divulgar qué significa el poke. Yo recuerdo en 2000, no sé si era 2015 o 2017 si no recuerdo mal, cuando empezaba en Madrid todo el tema del poke con pues, 3, 4 players muy claros, ¿no? Tasty Poke, Healthy Poke y Aloha, pues que tenían que explicarnos qué era el poke a todos, ¿no? Es una ensalada, Sí, no, y luego aquí se entiende el poke de una forma distinta. Tú te vas a Estados Unidos y el poke es distinto. O sea, un poke hawaiano no tiene 16 ingredientes, no tiene piña. O sea, quiero decir, es más atún, salmón, wakame, arroz, sushi. Aquí se entiende de otra forma y efectivamente ha habido que educar. De hecho, todavía hay gente que no lo conoce. Y en este sentido, y los 3 primeros que has mencionado fueron los precursores, pero también yo destacaría Urban Poke, que me parece que es el producto de los más potentes, sin lugar a dudas además, y también está creciendo una barbaridad. Ahora mencionas 3, pero yo creo que en muy poco tiempo mencionarás 4, 100%. O sea que es una categoría que ha venido para quedarse, y que no es una moda pasajera. No es una moda pasajera, ha venido para quedarse, también hay más, está Mahalo y demás, pero al final, y esto es una opinión, de los 5 o 6, 2 o 1 se van a acabar llevando el gato al agua, que son el que de verdad se posicione como el top, y yo creo que pasa por la tecnología. Sí, porque tendrán más márgenes, más beneficio y tendrán inversión para poder comprar. Exactamente, pero al final un poke no deja de ser un poke. Sí que hay diferencias, ¿no? Uno trabaja el salmón pues con salsa tal, otro lo pone crudo, otro el arroz sushi le mete vinagre, el otro no. O sea, hay diferencias, pero de cara al público general seguramente te pongo los 5 y te cuesta diferenciarlos, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Y luego entras en los locales y muchos tienen similitudes. Entras en el mensaje, las páginas web y tienen similitudes. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferenciación? El precio, pues cuestan casi todo lo mismo. Es el valor de la marca para mí, yo creo. La marca, pero están igualándose. Entonces, ¿qué va a pasar o qué tiene que pasar para que uno de ellos se diferencie, se desmarque? Y bueno, yo apuesto por WeTech en este caso, por Lex, por el robot, porque una experiencia nueva, pues una calidad del producto que da igual donde lo tengas, es decir, que siempre que vayas vas a ver exactamente igual. Esto también no sé si te ha pasado, pero tú vas a un restaurante de una cadena y al día siguiente vas a otro. Y si es franquiciado, sobre todo, puede haber cambios. La estandarización del producto es sin duda un retazo en el plan de expansión de la compañía. Correcto. Y yo creo que también escalar, en poder montarte un restaurante y tenerlo funcionando en 2 semanas, tener el robot, lo conectas, te llevas a 2 personas y ya está funcionando el restaurante, pues es una ventaja también. Así que bueno, yo creo que pasa por nosotros. ¿Has dicho que se llama Lex? Sí, bueno. Eso no había escuchado aún. No, es verdad, no había dicho el nombre del robot. El robot se llama Lex. Y también, o sea, es como Siri, que tú le puedes hablar. No. Oye, Lex, hazme un poco de salmón y lo cocina. Bueno, es un buen punto, pero le hablas por la aplicación. Ahí sí que le pides. Con una tablet, con un móvil, controlas a tu Lex o si tienes una franquicia o una cadena de restaurantes, a tus 30 Lex los controlas desde un ordenador. Porque vosotros tenéis hardware sin duda y también software. Entiendo que el software, no sé si está vinculado por ejemplo, con el departamento de compras, con proveedores, sí, para ver cómo está de... O sea, hemos desarrollado un software de gestión del robot. Nos podemos enganchar a los RPs o incluso a los agregadores como Ordatic, Otter, que al final agregan ahí a todos los plataformas delivery, pero incluso nos podemos conectar directamente con el delivery, con Globo. Si entrara, por ejemplo, con Globo un pedido, se hace automáticamente, sin darle a ningún OK. A nada, se hace, se le avisa a la tablet que en el slot 3 está el pedido con el código tal,
coge y ya está. Se almacenaría en alguna parte del restaurante, viene el repartidor o el rider de Glovo y se lo lleva. En estos momentos, ese es lo que queríamos hacer y de hecho ya tenemos parte del desarrollo hecho para tener esas cajas inteligentes que reciben y que los riders no tienen ni que interactuar con los empleados, cogen el pedido, se valida que es el suyo con un QR o con lo que sea, o con un código como en Vicio. No, pero ahora mismo es el empleado el que esté ahí, el que coge el pedido y lo acaba, pone la bebida o el otro plato y lo mete en una bolsa. Pero en el futuro, si lo vemos necesario, porque hay que estudiarlo si es necesario o no, podría saltártelo, podría llegar el rider y cogerlo y ya está. Wow, qué pasada. O sea, me suena, conociendo bien el sector como creo que lo conozco, me suena como una película futurista, ¿no? Sí. Y me gusta mucho porque al final son procesos que agilizan todo, que disminuyen el error humano que toda empresa Claro. comete, ¿no? Es que en Globo evidentemente hay errores, o en Globo, en Uber Eats o el que sea, acaba habiendo a veces errores humanos que asume Globo, que asume el restaurante, pero bueno, aquí minimizamos. También, más que los errores, es el tiempo, ¿no? Tener un rider ahí 5 minutos o 6 minutos esperando al pedido es una pérdida de dinero para él y es una pérdida de dinero para Globo o para Uber Eats o para la plataforma de delivery que sea. Si tú sabes perfectamente, porque nosotros lo tenemos, el dato, sabemos que el rider ya está acercándose, el pedido sale. Ah, qué bueno, para Por que ejemplo, no para que no haya cola, no haya claro. cola y además, bueno, en vuestro caso, porque de momento es frío, pero cuando lleguéis a platos calientes, que esté, o sea, que esté, se empiece a cocinar para que justo coincida con la llegada del rider. Exactamente, Wow. así está. Entonces, ¿qué haces? Pues ni almacenas, ni estás el producto esperando, ni tienes al rider esperando, se hace todo just in time. Qué pasada. Esa es Me parece brutal. Por ahí vamos. Sí, sí. Oye, bueno, pues yo creo que tenéis una proyección brutal. Os deseamos lo mejor en esta aventura de divulgación y emprendimiento, que creo que tenéis ahí un doble reto muy grande. Y bueno, Pues estamos en contacto para por lo supuesto, necesitéis. ¿no? Y también para ir viendo vuestro éxito, ¿no? Que seguro que lo vais a encontrar. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por dar altavoz a WeTech y al sector de la robótica que poco a poco pues va a estar más presente, pero todas las personas que nos dais altavoz, que nos escucháis y que entendéis lo que queremos decir, pues os lo agradecemos 100%, vamos. Y gracias a ti. Muchas gracias.